y por tanto pues hemos querido compartir con él sus evocaciones. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué bueno que están en otro programa de Plaza de Armas aquí por Capital 21. Les recuerdo nuestra página propia www.plazadearmas.tv y nuestro correo electrónico plazadearmas c21@gmail.com. Bueno, tengo el gusto de saludar a mi querido compañero del canal, Roberto Rodríguez Baños. Hola, Roberto. Hola, Ismael, ¿cómo estás? Bien, gracias por acompañarnos. Ya les digo, este programa son evocaciones requeridas de Roberto Rodríguez Baños, porque ahora que estábamos comentando su semblanza, pues es una semblanza saturada de contenidos de distinto tipo, vinculados todos con el periodismo y con proyectos fundamentales del periodismo contemporáneo mexicano, como pueden ser los periódicos El Día, la revista Plural, Excelsior, pero también televisión, radio, proyectos internacionales. Y yo creo que tiene, y por eso es un placer que esté aquí conmigo, porque para gente de mi generación es de muchísimo valor conocer un testimonio como el de él, porque pues de una u otra manera hemos desembocado en este oficio del periodismo y del análisis en medios, así que para mí pues es un verdadero honor poder compartir todas las evocaciones, ya me imagino la de anécdotas que tiene Roberto en todos los ámbitos políticos, periodísticos, intelectuales, literarios de este país. Así que bueno, pues comencemos. Roberto, por favor, cuéntanos, tú eres originario de Chiapas y naces en 1941, ¿cómo entras al periodismo y cómo eran esos años y cuáles fueron tus primeros pasos en el periodismo? Pues soy un hombre muy afortunado y a esa circunstancia responde una vocación y un destino, ¿verdad? Mi padre era un hombre que leía todo lo que le caía en las manos y compraba cuanto papel con letras aparecía frente a sus ojos. Y todo eso iba a parar a la casa. Entonces, tuve una infancia llena de libros y tuve una infancia y una adolescencia que transcurrieron en pequeños pueblos de la provincia mexicana, en Chiapas, en Oaxaca. Y en la línea materna familiar era un territorio muy fértil de provocaciones literarias. Cada persona de esa familia era un personaje que en manos de Pérez Galdós o de García Márquez hubiera hecho la fortuna literaria y hubiera dado materia para palabras y palabras e ideas y conceptos y belleza. Y un día me di cuenta de que había unos artefactos que se llamaban máquinas de escribir y que una vez que comenzabas era muy difícil parar. Entonces yo creo que debo haber escrito quién sabe cuántas docenas de novelas y de cuentos, todos infumables, todos ilegibles, todos, afortunadamente todo borrado, todo liquidado, todo desaparecido, pero inexorablemente un día cuando me di cuenta estaba yo en la redacción de un periódico diario en Oaxaca. Era yo estudiante, trabajaba en una agencia del Ministerio Público, llegaban ahí los reporteros de la fuente policiaca porque tú sabes lo que es eso, y yo me hice amigo de uno de ellos y lo acompañaba a su periódico, el Oaxaca Gráfico, un diario ya desaparecido. En aquella época eran dos, el Oaxaca Gráfico y el Imparcial. Y don Eduardo Pimentel, el dueño del Oaxaca Gráfico, me dijo un día, oiga, ¿y por qué no le mete una cuartillita extra a sus actas y me trae las copias de las actas? Y yo deslealmente le hice caso al viejo director y comencé a llevar aquello y aquellos comenzaron
refritearse las actas, a publicarlas como notas. Un día me di cuenta de que yo mismo podía hacerlo y desde un glorioso anonimato comencé a publicar mis primeras notas. Años después, ya en la Ciudad de México, fui a parar a la redacción de una revista sin mayor pena ni gloria, y de esa a otra y a otra y a otra. Me hice un habitante de la geografía de las revistitas católicas de México, que son esas que salen cada que Dios se descuida, en las avenidas Valderas, Bucareli y todo ese rumbo. Y finalmente, un día, un director adjunto de Nacional Financiera, un economista egresado de Harvard, hijo de un líder ferrocarrilero mexicano, porque las cosas eran así en México en esa época, los funcionarios no venían de la iniciativa privada, sino de la gente que había hecho la historia de este país, el doctor Alfredo Navarrete, con quien trabajaba mi hermana. Me mandó a buscar trabajo al periódico El Día. Y tuve la suerte de llegar al mejor periódico de México en ese momento. Hacía apenas fundado por Enrique Ramírez y Ramírez. Hacía apenas un año que lo habían fundado una generación brillante de periodistas con militancia política: Enrique Ramírez y Ramírez, Rodolfo Dorantes, Eugenio Musquiz, Adolfo Avila. Y ahí trabajaba uno de los grandes periodistas de México, Luis Sánchez Arriola. Luis Sánchez Arriola. Un hombre que hablaba varios idiomas: inglés, francés, ruso, yiddish, lo que le pusieras por enfrente. Como leía en todos esos idiomas, como sabía mucho de danza y de música y de literatura, entonces, pues era una enciclopedia viviente y escribía como Dios. Y me adoptó. Si tú me preguntas cuál fue el periodista que más influyó en mi vida y al que más admiré, ese hombre fue Luis Sánchez Arriola. Y de ahí en adelante. ¿Y qué tan difícil era? Porque todo este periplo que me cuentas, tú tenías también que ganarte la vida. ¿Qué tan difícil era hacerlo como periodista en estas revistas en las que tú te movías? Era muy difícil, pagaban muy poco cuando pagaban, etcétera, etcétera. Pero ahí también conocí a algunas gentes que sabían mucho de esto. Un viejo periodista de la República Española que se llamaba Samuel Franco Delgado, que era el jefe de redacción de la revista Nosotros. Un médico metido... Nosotros es la de Exiliados, ¿verdad? ¿O no? No, era una revista perfectamente mercantil, un semanario. Un médico cubano que había llegado a México, no necesariamente huyendo de la revolución. Gilberto de Estrabó, que también conoce el idioma como las yemas de sus dedos y con una cultura también muy importante. Y con ese tipo de influencias, mi aprendizaje fue lo más importante de esa época. Mi identificación con el idioma y mi internamiento en los territorios del oficio periodístico. Yo tuve la suerte de que cuando llegué al primer diario, al diario El Día, sabía escribir. Y eso fue un patrimonio importantísimo que recogí en esas pequeñas redacciones. Por lo demás, eran otras épocas. Yo era hijo de familia, un techo, un lugar donde dormir, comida 3 veces al día no me faltaba, y los camiones costaban 20 centavos, después 30, luego 40, luego se volvieron insoportablemente caros, llegaron hasta 60. Y un día amanecimos con la noticia de que teníamos metro en esta ciudad. ¿Cuáles fueron algunas de tus lecturas más importantes de tus autores, tanto literarios como, no sé si periodísticos, además de Luis Sánchez Arriola? No teníamos una literatura profesional en aquella época muy sustentada. La embajada gringa, que andaba buscando a quien reclutar por todos lados, regalaba libros, algunos infumables, otros útiles,
había uno que se llamaba El Periodista Profesional, etcétera, etcétera. Y no te enseñaban mayor cosa porque respondían a otra realidad. Y además incluso los esquemas idiomáticos te eran ajenos porque estaban pensados en otro idioma, pero eran relativamente útiles. Y yo creo que lo importante es leer. Si tú creces bajo la influencia de buenos escritores, eso te va a servir para lo que quieras, para escribir una receta de cocina, de medicina, para redactar una carta o para trabajar en un periódico. Claro. Oye, y me cuentas, digamos, el papel fundamental que tuvo El Día y que era, digamos, ininteligible ese periódico sin una proyección de militancia política como era de la que provenía el propio Ramírez y Ramírez. ¿Cómo era el ambiente de trabajo en ese proyecto? Era muy bonito. ¿Había militancia comunista también? Había, pero no era la norma, no era el cartabón. Yo, por ejemplo, era un perfecto analfabeta en materia política cuando llegué allí. Yo no sabía cuál era la diferencia entre la tendencia pro-china y la tendencia pro-soviética. Y había leído Selecciones. Entonces yo era conceptualmente hablando, un vertedero de cosas que habían llegado ahí y la confusión consecuente. Pero cuando llegas y un hombre que se llama Eugenio Musquiz te dice, mire compañero, aquí de lo que se trata es de escribir con claridad y brevemente. Y lo más importante va al principio y lo menos importante informativamente hablando se queda hasta el final. Y usted no puede escribir más que cuartilla y media, porque ya 2 cuartillas son para testimonios y documentos. Claro. Y no era difícil. Yo no empecé a reportear en la plantilla de reporteros. Me mandaron a cubrir conferencias. Eso fue llevaba una carga de suerte muy importante. Porque, por ejemplo, mi primera conferencia cubierta fue la importancia de don Segundo Sombra en la literatura hispanoamericana. De Guiraldes. Sí, la dictaba un caballero que se llamaba Restituto Ruiz García, pero que en aquella época firmaba como Hernando Pacheco. Y que ahora se llama de otra manera, no me acuerdo cómo. Un hombre muy inteligente, muy documentado. Y era un buen expositor. Yo había leído el libro. Confieso que cuando llegué a escribir mi nota, escribí mi propia interpretación de don Segundo Sombra y no la del compañero Ruiz García. La siguiente vez me mandaron a cubrir la conferencia de prensa de un compañero especializado en Shakespeare y yo había leído bastante Shakespeare y tenía la tipología de los personajes shakespearianos y su inserción social y su perfil sociológico, y entonces para mí no era ningún problema de poder decir que Yago no era solamente un villano, sino una inteligencia privilegiada, y que a veces uno podía pensar que era de muy mala suerte de ser el villano en lugar de ser el héroe, porque el villano era el más inteligente. Pero entonces te mandaban a conferencias, digamos, de orden literario, intelectual, ¿no? Sí. Otra vez me tocó un compañero que hablaba de un bestiario fantástico que yo sospecho que estaba muy influido por Borges. Y un día intempestivamente me dijeron, oiga, ¿usted conoce a Vicente Lombardo Toledano? A esas alturas, como yo leía mi periódico todos los días, ya lo conocía. Sí, señor. Vaya y entrevístelo. Y anduve persiguiendo a don Vicente durante 15 días. Porque a mí me recibió el día que lo fui a buscar. Me dijo, a ver, pregúnteme, le hice la primera pregunta, comenzó a contestar, yo comencé a escribir, él se dio cuenta
de que yo no tenía la capacidad para recoger sus palabras con fidelidad absoluta y llamó a su secretaria. Espéreme tantito, usted pregunte y ella escribe. Y yo de cualquier manera iba tomando mis notas. ¿Y qué tal fue esto? ¿Cuándo fue esa entrevista? Tendríamos que remontarnos al segundo año del periódico El Día, el primero de Insurgentes Centro 123. Si mal no recuerdo, se funda en el 64. Fue en el 65. 66 por ahí. 69. Entonces, ¿Y qué tal Lombardo? Lombardo era un erudito, ¿Sí? un sabio, además un hombre simpático, agradable, con sentido del humor. Los 15 días de que me refiero de que lo anduve persiguiendo fue porque iba yo a su oficina todos los días a ver si ya estaba la transcripción. La entrevista yo ya la tenía escrita, pero él quería que yo entregara la transcripción. Me la dio en la escalera del avión, el que se estaba subiendo para irse a la Unión Soviética. Me dijo, yo tenía la impresión de que usted vendría a buscarme. Y me lo dio. Llegué al periódico, hice mi nota por un lado y por otro lado entregué aquello. En primera plana se publicó mi nota a 5 columnas hasta abajo, con una anotación que decía texto íntegro de la entrevista en Testimonios y Documentos, páginas centrales. Y ahí venía la sábana aquella. Y entonces me dijeron, ya es ¿Y fue una entrevista, digamos, general o era alguna coyuntura determinada sobre la que No, era general? Partiendo del momento que estábamos viviendo, y naturalmente eso suponía marcos de referencia, claro, etcétera, etcétera, y si le pones la erudición, la experiencia propia de la militancia, el peso específico de la inteligencia de este verdadero sabio, pues eso era, no mi entrevista, la transcripción. Ese era un documento valiosísimo. Y en ese momento me dieron la planta de reportero. Oye, y esa entrevista estará por ahí, ¿no? Está en el fondo reservado de la Hemeroteca Nacional en la UNAM, que está en una versión electrónica completa desde el número 1 hasta la última edición del periódico El Día, antes de que se diera aquel golpe contra la dirección de José Luis Camacho. Oye, ya que antes de irnos al primer corte, ya que estamos con estas grandes personalidades que comencé a entrevistar, ¿qué otra figura recuerdas de aquellos años que...? El general Heriberto Jara, el general Lázaro Cárdenas, el doctor Ignacio Chávez. Había mexicanos muy importantes, había una enorme abundancia de gente que había vivido, que había hecho la historia de México, y había, eso sigue existiendo, una academia rica y generosa, la Universidad Nacional, el Politécnico, y había instituciones como el Ateneo Español, que era la presencia viva de la República, de la Segunda República Española en México, a donde llegaban el presidente Azaña y los grandes intelectuales del exilio republicano. Y el periódico El Día mismo era un santuario, un refugio de latinoamericanos ilustres como don Rodolfo Puigros, como Marcelo Quiroga Santa Cruz, periodistas importantes como Leopoldo Aragón, que era un panameño, que era nuestro corresponsal en Washington, y jóvenes que estaban haciendo sus primeras armas, como León Roberto García. Era un punto de convergencia, era un punto de encuentro donde era verdaderamente un privilegio estar. Era, digamos, el periódico más importante de ese momento. Era sin duda el periódico más importante, porque el periódico Excelsior estaba dirigido por don Rodrigo de Llano, que era un comerciante que garantizaba el éxito comercial de aquella cooperativa, pero que no tenía ni conciencia política, ni cultura, ni cosas de estas, y cuyo mayor interés radicaba en estar en buenos términos con la embajada gringa. Quizá era un periódico más profesional en aquella época, el Universal,
pero también por aquella época comenzó un proceso de decadencia muy acelerado, que estuvo a punto de significar su liquidación. Y había otro periódico importante, que era Novedades, donde la mayor preocupación era de carácter empresarial, pero no obstante era un buen periódico. Ahí estuvo José Benítez haciendo la cultura en México. Sí. No te preocupes, vamos a aprovechar esto para hacer un corte. No se vayan, estamos conociendo las evocaciones de Roberto Rodríguez Baños. No se vayan. Bueno, ya estamos de vuelta, esto es Plaza de Armas, estamos conversando con Roberto Rodríguez Baños, estamos conociendo sus evocaciones, él es colega aquí de Capital 21, conduce junto con Sara Lovera y José Reveles el programa Periodistas, y llevé a Roberto a donde lo quería llevar, que es a este plano donde te explica las entrañas de los grandes proyectos periodísticos de este país, para ir concatenando, ir viendo cómo se van desplegando y se van escindiendo, y cómo se da, digamos, la dialéctica periodística, ideológica y política del país, para entender, porque luego, como dije en el inicio, a los de ya de mi generación, pues a lo mejor vemos la televisión y vemos los periódicos, y a lo mejor luego no entendemos todo el proceso y las decantaciones a las que obedecen todos estos proyectos y quiénes son los que están detrás de ellos. Nos quedamos con estos años del día como el proyecto fundamental. ¿Qué viene después del día? Después del día viene, en mi caso personal, Diario de México. Diario de México. Diario de México había sido un poco el antecedente del día. Había nacido antes. Y ahí estaban gente como Renato Leduc, Correa Sarabia, Efraín Huerta, Ríos. Fue un episodio muy intenso, pero muy acelerado, porque en la estructura del periódico había un señor que trabajaba de dueño y de director general, Federico Bracamontes, uno que hacía el periódico en funciones de director, aunque nunca lo reconocieron más que la subdirección, Wilfrido Cruz, y una redacción muy competente. Ahí estaba un gran periodista llamado Carlos Cuevas Paralizábal, y reporteros, buenos reporteros. En aquella época había una olimpiada en Japón. Wilfrido Cruz, que venía de la Fuente Deportiva, había viajado a Japón a la olimpiada. El propietario del periódico aprovechó sagazmente la ausencia de Wilfrido para contratar un director, un señor Alcalá Bates, que había trabajado al lado de un antiguo director de la primera de noticias de Excelsior, Salvador Borrego, autor de Derrota Mundial y alguna otra elegía al fascismo hitleriano. Lo cierto es que el señor Borrego era un maestro de periodismo. Hay un libro suyo muy importante que se llama Periodismo Trascendente, que hay que leer. Y le había dado una gran circulación a la primera de noticias o a la segunda, no de recuerdo, Excelsior, ¿sí? o de... Y junto a él trabajaba este señor Alcalá Bates, a quien contrató Bracamontes para que le diera a Diario de México la circulación que había conseguido para aquel otro. Pero el señor Alcalá Bates no era Salvador Borrego, y la redacción de Diario de México no estaba tan dispuesta a aceptar el cambio de una libertad absoluta, amplia, para publicar, para poder tener la expresión sana de las preferencias políticas y todo esto, que en términos generales de izquierda,
El resultado fue que en la primera noche en que el señor Alcalá Batres trabajó ahí, nos dijo: señores, muchas gracias, buenas noches, váyanse, la edición está cerrada. Y al día siguiente nos encontramos con una primera plana donde ya no trabajábamos ahí ni el jefe de redacción, ni el jefe de información, ni el caricaturista, ni todos. ni los otros. Entonces, nos pusimos en contacto con el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, nos afiliamos masivamente y emplazamos a huelga. Nos situamos en la calle de Chimalpopoca, en la acera, muy cerca de donde está el Instituto Médico Conde de Valenciana, el Instituto de Oftalmología. Y establecimos nuestras guardias y comenzó aquello. Un día nos mandaron un grupo de golpeadores que llegaron a rompernos las banderas rojinegras. Entonces Rius y yo nos fuimos a una tienda que estaba por ahí cerca, compramos latas de pintura roja y negra, pintamos las paredes y dijimos a ver si pueden romper estas. Y seguimos hasta que llegamos a la clásica indemnización, así como en los puertos y en los palacios, a 30, 60 y 90 días, y cada quien se fue por su lado. Y de ahí me fui al diario La Prensa, otra cooperativa como El Día, otra cooperativa como Excelsior. ¿Y la prensa era de qué corte periodístico era? Que sigue aún la prensa, ¿no? Sí, ahora es parte de la empresa Organización Editorial Mexicana. Eso es, sí. Antes de esto había sido vendida por el presidente de la cooperativa, que fungía como propietario más que como al grupo Prisa, que edita el periódico El País. Sí. Pero hubo situaciones de carácter legal que no funcionaron y aquellas gentes se retiraron y después la compró la Organización Editorial Mexicana. En aquella época era un periódico de corte policiaco, muy bien hecho. El director se llamaba Roberto Ramírez Cárdenas, ahí trabajaban periodistas de primer nivel como Fausto Zapata Loredo, Moisés Martínez Alfonso, Manuel Arbizu, Maraboto, Jorge Herrera Valenzuela, Félix Fuentes. Y hay que entender que ahí había salvedades, como puede ser el caso de Zapata o de Arbizu, que no tenían nada que ver con la fuente policíaca, y que el resto sí, pero es que ese era el perfil del periódico. Había una característica, además, poco tiempo antes había sido director de ese periódico un hombre que había estado en el seminario, pero decidió no hacerse sacerdote y entonces mejor se hizo profesor de escuela, y después de eso se vino a hacer la revista La Nación del Partido Acción Nacional. Ese señor se llamaba Manuel Buendía. Y la verdad es que no sé cómo llegó a colaborar a la página editorial de La Prensa un señor que escribía una columna que se llamaba Cruceta, con seudónimo o sin él, pero que no firmaba con su nombre, que era Enrique Ramírez y Ramírez. Y el director y el colaborador hicieron muy buena amistad y se convirtieron entonces el director en el alumno y el colaborador en el maestro. Y ahí es donde tendríamos que situar el cambio, el salto cualitativo de Buendía, si no a posiciones precisamente de izquierda, sí a una posición de un sano nacionalismo muy independiente y profundamente antiimperialista. Por ese contacto que tuvo con Ramírez y Ramírez. Claro, no es casual que años después... Es que yo... Bueno, cuenta. Sí, cuenta. Las cosas siguen, van por sus causas, etcétera, etcétera. Hay un golpe de Estado interno contra Manuel Buendía, lo destituyen por una supuesta rebelión interna, perfectamente dirigida por Mario Santaella, y Manuel se va a trabajar al sector público. Cuando yo lo conocí, él era jefe de prensa de la Comisión Federal de Electricidad. Y cuando ya está el periódico El Día, se le acerca a Ramírez y Ramírez, y don Enrique le dice: mire, Manuel,
un periódico no puede tener tantos directores. Yo voy a seguir dirigiendo El Día y a usted le voy a dar un periódico. No le puedo dar un diario, pero sí le puedo dar un semanario que se va a llamar Crucero, si usted quiere, en recuerdo de aquella columna cruceta. Y nace un dominical que se llamaba Crucero. Del Día. Sí, dirigido por Manuel Buendía. Manuel Buendía lleva a colaborar allí a Miguel Ángel Granados Chiapa. Y por ahí también hace sus primeras armas Rafael Rodríguez Castañeda, el actual director de Proceso, etcétera. Y bueno, todo el mundo sigue por su lado, etcétera, etcétera, pero esta es la circunstancia que explica la definición ideológica de Buendía, la que le va a caracterizar hasta el último día de su vida, y su aparición como director de una publicación del Día Que era, claro. que Ramírez y Ramírez había inventado para él, para su alumno muy querido. En la prensa, en ese periódico, yo me pasé 3 años maravillosos, feliz de la vida. En El Día yo me había formado como periodista, pero no había tenido ese aire que me dio la prensa, los viajes. El Día además no tenía la opulencia financiera que permitiera que todo el mundo viajara y esto y lo otro, y la prensa sí, era una cooperativa próspera. Entonces yo ahí viajé como chiflado por todo el país, cubriendo las cosas de las diferentes fuentes que me tocó cubrir, porque nunca tuve un lote de fuentes propio. Eso que todo el mundo consideraba una tragedia, pues para mí era maravilloso, porque yo podía estar hoy en las obreras, mañana en las agrarias, al otro día en las de iniciativa privada, al otro día en los clubes de servicio. Podía ir a entrevistar curas, empresarios, diplomáticos, etcétera. Guerrilleros. Y yo estaba feliz de la vida. Un día hay una oportunidad de viajar fuera del país, y no solo fuera del país, viajar a Cuba. Y voy a Cuba y me encuentro aquella sociedad joven, poderosa, fuerte, que se ha independizado y que está creciendo con sus recursos, sobre su historia, sobre sus propios referentes, con su propio destino, y que ha jurado del pasado colonial. Y como pues tenía que pasarle a cualquiera que viviera esa circunstancia, pues tú te pones entre la máquina de escribir y comienzas a escribir como enajenado, ignorante del riesgo que puede suponer publicar. Cuando regreso, publico una pequeña serie de crónicas de viaje que se llaman Cuba Abuela Máquina, y esto coincide con que la mayoría de mis amigos, Fausto se va a trabajar a una oficina de prensa, Manuela Arbizu se va a perseguir una antorcha olímpica que nunca alcanza, pero se divierte mucho en el camino, y otros así por el estilo. Y de repente yo me veo como chícharo en olla y todo el mundo me está viendo con el ceño fruncido, como diciendo, mire este mequetrefe, loando al sistema comunista. Y me sentí muy mal, muy incómodo, y me salí. ¿Te saliste de la prensa? Sí. Y regresé a El Día. ¿Volviste al Día? Regresé a El Día, donde me recibieron con una gran cordialidad. Javier Romero, que era el subdirector, don Enrique, que era el director, mi amigo Sánchez Arriola, que era el jefe de información. Luis Sánchez Arriola. Sí. Ricardo Cortés Tamayo, que estaba a cargo de la sección de ciudad. En fin, yo regresé a mi familia. El Día. Hasta que llegó 1968. ¿Qué fue la...? Pasaron 2 cosas. Una de ellas, en los tiempos de la prensa, yo frecuentaba mucho al corresponsal de France Press, un viejo republicano español llamado Francisco Fe Álvarez, don Paco Fe.
Y un día, y don Paco y yo hacíamos las triquiñuelas habituales. Él me decía, Roberto, ¿cuál es su nota más importante de hoy? Esta. Pues mire, pásemela desde ahorita. Había un convenio entre la prensa y France Press. France Press pasaba todas las noches a recoger las copias de las notas del día, de ese día, de esa jornada, y publicaba las que se le pegaban la gana. Pero yo le ahorraba tiempo a Paco porque yo le decía cuál, y entonces él mandaba mi nota, la rebotaba de inmediato. En la sección internacional de la prensa veían que mi nota ya estaba en París y decían, pero ya está en París y pues cómo nos la vamos a meter aquí en un lugar importante, ¿verdad? Y así nos echábamos la mano Paco y yo. Yo le hacía otros favores en ese sentido. Y un día me dice Paco, oiga Roberto, fíjese que me llamaron para pedirme un proyecto de una agencia de noticias. Pero yo sí, toda mi vida he trabajado como corresponsal de una agencia de noticias, pero nunca de una central. Y usted toda su vida ha trabajado en redacciones centrales. Hágame el proyecto. Mira, en esa época, como ahora, todos los días te pedían 4 proyectos al día. Y si te los dabas al quien te las pidiera. Y bueno, pues don Paco era además una gente a quien yo quería mucho. Y le hice un proyectito muy bien reflexionadito, muy bien pensado. Pasa el tiempo, salgo de la prensa, me voy al día, etcétera, etcétera. Llega el 26 de julio de 68. Viene aquella marcha en Avenida Juárez donde aparecen provocadores contra los manifestantes, comienza aquella cuestión y yo estoy cubriendo la vocacional que estaba en la Ciudadela, sí, de donde iba a salir todo el rollo por el enfrentamiento de los muchachos de La Boca con los de la Isaac Ochoa Terena. Y aquí que la noche del bazucazo, Sánchez Arriola, que tenía la sana costumbre de salir a ver dónde andaban sus reporteros y qué estaban haciendo, me había alcanzado ahí en La Boca y me dice, vente, vamos para acá, para allá, tal y tal, nos toca el bazucazo, nos vamos al periódico. Él se pone a escribir por su lado, yo por el mío. Ya hay un momento en que me llama un compañero de cuyo nombre prefiero no acordarme porque le conservo cariño y respeto. Me dice, compañero, lamento informarle que está usted suspendido indefinidamente. Le dije, sí señor, nada más déjeme terminar mi información. No, dice, ustedes Sánchez Arriola están excesivamente bien informados. De Luis ya se encargará el director, pero usted por lo pronto ya mañana no viene hasta que se le avise. Al día siguiente, suena el teléfono, me habla Sánchez Arriola y me dice, ¿y tú qué carajos haces que no estás aquí? Le digo, no estás suspendido. ¿Y quién puede suspender a un reportero que no sea el jefe de información? Y yo soy el jefe de información y yo necesito reporteros, así que vente. Y ahí voy. En esas estábamos cuando suena el periódico en el día y y oigo la voz de Paco Fe Álvarez que me dice, Roberto, ya tenemos la agencia. Estamos en Paseo de la Reforma 107, ahí a un ladito del hotel, del Hotel Reforma. Véngase para acá, por favor, porque además tengo problemas porque hemos perdido 4 reporteros anoche, no sabemos dónde están, y usted es el jefe de información, así es que usted debe ir. Y ahí voy. ¿Qué es la Agencia Mexicana de Noticias? Agencia Mexicana de Noticias, AMEX. AMEX. AMEX era el sueño de todo periodista. En esos días tuvimos que acabar el proyecto, que afinarlo y que hacerlo crecer, porque la circunstancia era un volcán. Estaba la Olimpiada, estaba el 68 real del movimiento,
estábamos en el ojo del huracán y todo el mundo nos estaba viendo. Y entonces, y no teníamos gente. Entonces esto es comenzar a contratar. Y yo comencé a buscar entre los recién egresados de las escuelas de la UNAM, de la Septien, de la Universidad Femenina, y cuando se me acabaron esos, a los pasantes de Derecho, de Sociología, de Economía. Como reporteros. Sí, tenían la base. Vamos a quedarnos con esto, Roberto, vamos a hacer un corte, no se vayan, estamos conversando con Roberto Rodríguez Baños, ya volvemos. Bueno, ya estamos de vuelta, este es el tercer bloque de las evocaciones de Roberto Rodríguez Baños. Ya les dije, su trayectoria está muy densamente saturada de proyectos de gran interés, así que ya nos quedan 10 minutos y apenas estamos con ese punto fundamental que fue el 68, pero bueno, pues intentemos un poco apastillar el asunto. Amex fue un experimento importantísimo. Tenía esa agencia corresponsales en toda América Latina, en toda Europa Occidental, convenios para con la información de Oriente con Kyodo News Service, etcétera. No era una empresa pobre, no era una empresa improvisada, etcétera. Pero sí fue muy desafortunada su fricción con el sistema. Y finalmente los malos manejos de un administrador también fueron muy determinantes en el asunto. No hay ninguna leyenda mayor que la clausura de Amex por el Estado mexicano. Fueron los malos manejos administrativos los que finalmente cerraron la agencia. ¿Cuándo cerraron la agencia? Debe haber sido en el 70-71. O sea, duró no mucho, digamos. No, esto en lo que a mí se refiere. De ahí tengo una temporadita de claroscuro colaborando con agencias internacionales desde aquí, sin pertenecer a ninguna redacción en particular. Me paso un par de años como jefe de redacción de la revista Hoy y en 1976, a la salida de Julio Scherer y su redacción, su espléndida redacción de Excelsior, soy invitado por Regino Díaz Redondo en principio a hacer la serie de televisión que se llamaba Diorama de la Cultura. Yo le cambié el nombre y le puse Diorama de Excelsior, y a dirigir la revista Plural. Ahí permanecí 7 años, que fueron particularmente fructíferos desde el punto de vista profesional, porque representé no solo a Excelsior, sino a México en un comité de la UNESCO, que era un desprendimiento de la Comisión McBride, el proyecto de Muchas Voces, Un Solo Mundo, que dentro del consenso de la Norte-Sur y los no alineados, buscaba hacer del ejercicio periodístico un recurso de las sociedades para el desarrollo, no solamente un proyecto lucrativo. Ese proyecto, que en nuestro caso duró 4 o 5 años, finalmente fue asfixiado cuando los Estados Unidos cancelaron su contribución financiera para la UNESCO. Obligaron a la renuncia del secretario general, que era un senegalés muy brillante llamado Amadou Tarbou, y lo sustituyeron por un complaciente caballero español que se llama Federico Mayor, que manejó las cosas al gusto del imperio, y así finalizó ese proyecto internacional valiosísimo en el que llegamos a concurrir 16 periódicos de 4 continentes y prácticamente toda la familia de Naciones Unidas en la búsqueda de un nuevo orden informativo mundial. En el intervalo, pues el programa de televisión del propio Excelsior, 7 años al frente de una serie de televisión en Canal 11 que se llamó Enfoque Periodístico,
Y al reanudar la experiencia profesional hace ya 4 años, pues el magnífico proyecto de Héctor Cervera que se llama Capital 21. Y aquí estamos. Y aquí estamos, compañero. Oye, en los 70 también fue importante esa ruptura de Excelsior, por la creación de Proceso, es de ese momento, ¿no? La creación de Proceso es una derivación directa del 68. Sí, de Proceso sí estaba pensando en plural. Sí, por supuesto, Julio Scherer se va a hacer este proceso. Este otro va a ser 1+1, ¿cómo se llamaba? No recuerdo, el que crea 1+1, no sé. Era un gran periodista también, hijo de un subdirector de Excelsior, que se fue a fundar 1+1, pero 1+1 ingresó en un proceso de descomposición y de ahí nace La Jornada, que es seguramente, ¿no?, nuestro mejor periódico actualmente. ¿Cómo ves ahora precisamente este nuevo periodismo, que si es que se puede llamar así, los periódicos de hoy, con relación a ese periodismo del que tú formas parte? Digamos que no sé cómo se podría situar como la generación del día y lo que produjo al día de hoy. Yo diría que La Jornada, que para mí es el mejor periódico de este país en este momento y de muchos, es un aprovechamiento integral de la mejor herencia del día. Y de lo que más haya podido lograr Julio Scherer en su época de director de Excelsior y ¿cómo se llama? Becerra Acosta. Claro. Y de lo mejor que haya podido hacer Manuel Becerra al frente del primer 1+1. Todo eso se decanta en La Jornada. Y naturalmente de desprendimientos de gente de Proceso que en un momento determinado se incorporan a la experiencia de La Jornada, porque bueno, los periódicos no hacen más que reflejar a la sociedad que los genera. Y necesariamente cuando un periódico cumple más de un año hayan ocurrido cambios. Claro. Se han dado contradicciones, ha habido diferencias, se dan divorcios, unos se van y otros llegan. Y eso es la jornada, el resultado generoso, ubérrimo, pródigo, yo, de todas esas experiencias. Oye, ¿y Siempre? ¿La revista Siempre? Es una hermosa página en la historia de México, muy evocadora, pero yo creo que es también una ausencia muy lamentable, independientemente de que todavía circulen ejemplares de una revista que lleva el mismo nombre y que está a cargo de la hija del fundador, y a Beatriz le reconozco su esfuerzo en mantener esa publicación, pero son tiempos diferentes, son circunstancias diferentes, productos diferentes. Yo me acuerdo de niño, de chiquito, en la casa, mi papá los sábados leyendo Proceso, Siempre y Excelsior. Y seguramente, por ahí de los 70, 80. Y seguramente también se leyó en tu casa Política. No, creo que Política no. De Marcué. Sí. De Marcué. Era una magnífica revista. ¿Y luego Sucesos era otra? Sucesos fue un experimento que le correspondió protagonizar a... actualmente dirige el más importante diario de Yucatán, Menéndez. No recuerdo desgraciadamente el nombre. Fue esa etapa, Mario Menéndez Rodríguez. Esa etapa fue muy importante. Y Mario Menéndez también, después de la experiencia de Sucesos, creó una publicación propia que se llamó ¿Por qué? Y el diario que hoy dirige se llama Por esto. Por esto. Y las revistas, estos nuevos proyectos de revistas, bueno, no nuevos, esta vuelta que es un poco la herencia de Plural, después Letras Libres, o sea, vuelta se deviene Letras Libres, Nexos por otro lado. Me parecen ejercicios academicistas, muy enfocados más que al reflejo de una academia respetable que es la que los genera, no era a los Plural. Intereses personales de sus editores. ¿No era así Plural? El Plural era el capricho de un genio.
y en ese sentido es una cosa respetabilísima desde el punto de vista intelectual. Ideológicamente yo no compartiría prácticamente nada de lo que representó, porque fue simplemente la expresión de la alta cultura de la derecha. Cuando Octavio Paz reniega de sí mismo, retira de sus antologías la poesía que le dedica a la República Española y se dedica a escribir ensayos en el estilo que inauguró con El laberinto de la soledad, para placer de los malvados y desesperación de los buenos, yo creo que México ha perdido una de sus inteligencias más lúcidas, aunque el poeta está ahí. Claro, que es otra cuestión. Y esa es otra cuestión. ¿Qué futuro vislumbras en el periodismo contemporáneo? Yo creo que ¿O qué directrices habría de darse? Yo creo que hay grandes realidades promisorias, importantes, positivas para el periodismo mexicano. No debemos confundir lo que viene con lo que se quiere. No debemos pensar que todo lo que venga va a ser un seguimiento de Milenio o de Reforma o del Universal. Diarios importantes, son lo que sus dueños quieren que sean, pero no son lo que este país necesita. Creo, vuelvo a insistir, que La Jornada es el periódico que más merece a México, y México merece absolutamente un producto de excelencia como es La Jornada. Muy bien, pues Roberto, fue un placer compartir tus evocaciones. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti. Muy bien, pues estas fueron las evocaciones de Roberto Rodríguez Baños. No dejen de ver su programa Periodistas, conducido también con José Reveles y Sara Lovera. Esto fue Plaza de Armas y nos vemos la próxima. Hasta pronto.